Buen día, ¿cómo están? Yo no me veo, ¿ustedes me ven? Uy, ¿me oyen? Ah, no, no me veo, en serio, es cierto. ¿Ahora me ven y me oyen? Sí, profe. Lo logramos, muy bien, agradecida Agustina. Bueno, gente, ¿qué les iba a decir? Sigue llegando gente. Es muy importante, ¿sí? En función de todas las cosas que ustedes me estuvieron comentando en la encuesta, que les agradezco de mucho corazón que la hayan respondido, porque ha sido como una brújula para mí. Porque esto de enseñar virtualmente, yo les dije, estoy aprendiendo. Y bueno, hay una autora que propone que cuando uno enseña virtualmente tiene que hacer esa encuesta a sus estudiantes. No es obligatoria, pero la han respondido igual, así que bueno, en función de esto y otras cuestiones que justo me toca estudiar ahora, es que surgió la actividad que ustedes tienen para hoy, ¿sí? Entonces es muy importante que la jueguen. Si no la jugaron, yo ahora les estoy compartiendo el link. No les puedo asegurar que si les gusta tengamos todas las actividades así a fin de año, pero es un nuevo horizonte, es algo que, que puedo llegar a pensar, por ejemplo, en decir durante todas las vacaciones estoy armando una materia de esta manera, porque gusta más que, o no gasto unas vacaciones en este tema porque gustó menos que lo que veníamos haciendo, ¿sí? Así que, bueno, si no la jugaron, por favor, jueguenla. ¿Ese es el que mandaste ayer, profe? ¿A Eh, Telegram? Ah, yo lo hice. Ahora hace un ¿Sí? ratito. Sí. Ay, ¿cómo te fue? Bien. ¿Notaste la diferencia? Sí, había que ir ¿cómo se llama? Al donde tenemos toda la teoría, ¿no? A medida que se hacía que te preguntaba una cosa. ¿Qué te pareció la diferencia? Y bien, estuvo bueno. O sea, está bueno porque es como que recurrís a la teoría, digamos, y vas haciendo el jueguito. ¿Te hizo pensar cosas que no habías pensado cuando habías leído la teoría? Sí, un poco sí. Capaz prestar un poco más de atención, no sé, estar más al tanto de las lecturas. Bueno, yo hay un cambio que no le hice al material por el tema de la numeración, pero ustedes tengan en cuenta que hay páginas en esa quizzes que no aparecen. Esas páginas son las que tienen los sistemas de ecuaciones lineales paramétricos, que no son tema de matemática 1 para geología. Entonces ustedes no tienen la obligación de estudiarlos, no los vamos a evaluar. El que guste, ¿sí? Lo puede leer, lo puede estudiar, puede consultar, pero no está dentro de lo que ustedes van a tener que rendir para acreditar la materia, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen una referencia más. ¿Alguien más lo jugó?
¿Lo hiciste? ¿Cómo te fue, Ain? ¿Qué te pareció? Buenísimo si ya lo pudiste hacer. Buenísimo. Yo hoy estoy con frío, ¿qué quieren que les diga? Aparte, todavía no se me seca el pelo, me parece que hace frío en realidad, porque hace como 2 horas me bañé. Ya tendría que tener seco el pelo. No se me seca. El sol está como cálido, pero el aire está fresco. A ver cómo van. Ahí llegó Antonella. Entonces, voy a abrir también el material de manera de poder ir viendo qué es lo que va preguntando. A ver quién llegó. Viene Genaro. A ver. Entonces, acá dice que arrancamos con la página 81. Dice, cuando encuentro un renglón de incompatibilidad, acá hay un renglón de incompatibilidad. ¿Qué es un renglón de incompatibilidad? Se nos hace 0, ¿sí? Un renglón en la matriz de coeficientes, pero ese mismo renglón en la matriz ampliada no es todo de ceros. Entonces, si con un renglón de incompatibilidad queremos reescribir una ecuación, 0 por x más 0 por y más 0 por z igual a 1. 0 nunca va a ser igual a 1. Esta ecuación entonces nunca la podríamos resolver. Es decir que no podríamos resolver un sistema,
Porque cuando resolvemos un sistema, lo que hacemos es solucionar todas las ecuaciones juntas. Pero si hay una que nunca la voy a poder solucionar, entonces no voy a poder solucionar el sistema. Por esa razón, en el conjunto solución no hay elementos. Y cuando no hay elementos en el conjunto solución, decimos que el sistema es incompatible. ¿Sí? Justamente tener un renglón de incompatibilidad nos habla de un sistema incompatible. Ahora, en la misma pregunta, dice, observe el sistema, este es sistema, las otras son matrices ampliadas. Sistema, ahí hay uno solo, en esa hoja, ¿sí? Las demás son matrices ampliadas que nos permiten distintos métodos para resolver un sistema. Pero sistema ahí hay uno solo, ¿sí? Entonces dice, observe el sistema y la última matriz equivalente. Si vemos esto, a ver si podemos hacer que entre todo así. La última matriz equivalente es esta. La última matriz equivalente es esta, ¿sí? Con cada matriz, ¿sí? que vamos generando, que es equivalente, lo que hacemos es encontrar un sistema equivalente. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de un sistema equivalente? Hablamos de un sistema que tiene el mismo conjunto solución que otro. Si este sistema 5 es equivalente a un sistema 6, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que el conjunto solución del sistema 5 es exactamente el mismo que el sistema 6 equivalente, ¿sí? Tienen igual conjunto solución. Entonces, dice que con esta matriz equivalente generamos un sistema. ¿Qué sistema generamos? 1 por x, 1 medio por y, más 1 medio por z igual a 2, y más 3z igual a 4, 81z igual a 81, ¿sí? Dice que el sistema que puedo escribir de la última matriz equivalente tiene 3 ecuaciones. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque me quedaron 3 renglones no nulos en la de coeficientes y en la ampliada, ¿sí? Dice, el sistema que puedo escribir de la última matriz equivalente tiene 4 ecuaciones. No, no tiene 4. Es decir, que hay sistemas equivalentes que pueden tener distinta cantidad de ecuaciones. ¿Por qué? Porque este y el que armamos con esta matriz son equivalentes. En este hay 4 ecuaciones y en este hay 3 ecuaciones. El sistema que puedo escribir de la última matriz equivalente tiene 2 ecuaciones. A ver, ¿qué ecuaciones genera? X más 1 medio y más 1 medio z igual a 2, y más 3z igual a 4, y 81z igual a 81. Tiene 3 ecuaciones. No tiene 2. A ver, veamos. Página 82. Cuando resuelvo por Gauss el sistema 7, a ver, sistema 6, sistema 7. No se me anula ningún renglón en la matriz ampliada. Es un sistema que por lo que vemos acá es compatible indeterminado. Ustedes seguramente hicieron la ampliada y la escalonaron. Y ahí vieron que se me anula un renglón en esa matriz ampliada. Esto es la verdad. A ver, veamos. Esperen que vamos a agarrar el sistema y ver qué era lo que podíamos hacer para responder.
¿A dónde puedo meter por ahí un pizarroncito? A ver, espérenme que ya que estoy en esa pantalla, vamos a aprovechar y no voy a sacar pantalla. Vamos a... Esta es... Ah, esperen que me equivoqué de delimitadores. Entonces, me quedaron ahí unos paréntesis de más. Ahí está. Cuando armo la matriz ampliada asociada al sistema 7, me quedan ahí menos 2, ahí menos 6, ahí 1, ahí 3, ahí menos 4 y ahí 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí armé la matriz ampliada. Ahora, tengo que escalonar. Es preferible que el 1 que está como primer elemento del segundo renglón pase a ser el primer elemento del primer renglón. Entonces, a mí se me ocurre intercambiar renglón 1 con renglón 2. Si alguien no piensa como yo y quiere hacer otra cosa, me dice. Y ahora, entonces, el primer renglón es 1, 3, el segundo en la de coeficientes, menos 2, menos 6. Para la ampliada nos falta un elemento acá y un elemento acá. Ahora, lo que tenemos que hacer es generar ceros debajo del 1. A ver qué se les ocurre para generar ceros debajo del 1. Multiplicar por 2 la fila 1 y sumarle la 2. Bueno, multiplicamos por 2. Ah, yo estaba escribiendo renglones. Bueno, el renglón 1 y se lo sumamos al renglón 2. Me volví a los renglones, perdón. Bueno, entonces, ahora. Me parece que es más visual decir renglón que fila, pero nada más. Tiene el mismo significado en matrices.
Entonces, cuando multiplico al 1 por 2, el resultado es 2. 2 menos 2, 0. Cuando multiplico al 3 por 2, 6. Menos 6, 0. Cuando multiplico al 2 por 2, 4. Menos 4, 0. Ahí está. ¿Ven? ¿Qué pasó? Un renglón, ¿sí? Es todo de ceros, en la de coeficientes y en la ampliada. Entonces, de esa manera, lo que podemos ver es que de las respuestas que teníamos para brindar, que eran estas, se me anula un renglón en la matriz ampliada. ¿Se me anulan 2 renglones? No, solamente uno, porque no hay manera de hacer 0 el renglón ese que queda. Uno solo se anula. Bueno. A ver, ahora vamos a la página 83. Y nos encontramos con uno para completar. Dice, el rango de una matriz es el número de renglones no nulos de ella. ¿Qué pasó acá? Al final de todo, en esta página, dice, se llama rango de una matriz a la cantidad de renglones no nulos que tiene cualquier forma escalonada barra escalonada reducida de una matriz A. Entonces, no es en la matriz. Por ejemplo, si nosotros venimos acá, ¿sí? Esta matriz es equivalente a esta, ¿sí? La diferencia en que esta matriz no está escalonada. Esta matriz sí está escalonada. ¿Por qué? Porque tenemos un pivote por debajo ceros. Abajo a la derecha está el siguiente pivote por debajo ceros. Y abajo a la derecha solamente encuentro ceros, es decir que no genero otro pivote. Bueno, esta matriz es equivalente a esta, ¿sí? En esta, que no está escalonada, no puedo hablar de rango. En esta matriz, que sí está escalonada, leo el número de renglones no nulos, 1, 2, y digo, bueno, el rango de esta, y de todas las equivalentes es igual a 2. Entonces, este era falso. No era verdadero. Página 84. ¿Para qué estudiamos el rango de una matriz? Para poder utilizar el teorema de Roche-Frobenius. Entonces, dice, aplicando el teorema de Roche-Frobenius al sistema cuya matriz ampliada está al principio de la hoja, el sistema es compatible. Sí, es compatible. ¿Por qué? Porque el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada. ¿A qué son iguales esos dos rangos? ¿Cuántos renglones no nulos o cuántas filas no nulas tiene esa matriz escalonada? Dos.
Muy bien, Gastón. ¿Es gasto de Gastón? Sí. Bueno, entonces, esta matriz no nos da esa información. Tiene rango 2, representa un sistema compatible indeterminado, pero en realidad en esta equivalente es donde podemos hacer esa lectura. No reescribimos el sistema, no encontramos el conjunto solución, sin embargo pudimos analizar el sistema, ¿sí? El análisis de un sistema es poder concluir acerca de su compatibilidad. Yo digo, es compatible. ¿Por qué? Porque los rangos coinciden. O digo, es incompatible. ¿Por qué? Porque los rangos no coinciden. Ahora, en compatible nos pueden pasar dos cosas distintas, porque puede ser compatible determinado, que tenga solución única, o compatible indeterminado, que tenga muchas soluciones. Entonces, veamos, a ver. Ay, esperen que yo... A ver, vamos a... Ven que acá salteo. Página 85, 86, 87, 88 y vamos a página 89. ¿Sí? Esas páginas que no aparecen en la quizzes no las tienen que estudiar. Me di cuenta ahora, pensé que ya lo había sacado, creo que ya algo he sacado, pero no me di cuenta y no saqué todo. 89. Para equilibrar una reacción del estilo que aparece, ¿sí? La reacción química. Entonces, las variables son cantidad de moléculas. Muy bien. Las variables son cantidad de átomos. No. W, X, Y, Z son cantidad de moléculas. Cada ecuación es por elemento. Muy bien. Cada ecuación es por molécula. No. Hago una ecuación para el oxígeno, una ecuación para el nitrógeno, una ecuación para el hidrógeno. Y con esta me parece que terminamos. Página 90. No terminamos nada. Determinar. Dice, Z puede ser igual a 1. A, en la solución matemática, B, en la solución química. Si Z es igual a 1, en la solución matemática se genera la respuesta 2/3, 1/2, 1/3, 1. Esa cuaterna matemáticamente es posible. Y en la solución química lo que ocurre es que hasta cuando yo estudié no podíamos tener 2/3 de un átomo de oxígeno o 2/3 de un átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, si Z es igual a 1, hay átomos que quedarían fraccionados y en principio no sería posible, ¿sí? Entonces, Z no puede ser igual a 1 en la solución química. Bueno. Yo que iba... esperen que voy a buscar... voy a buscar de este lado. Porque... esto... Matrices rango. Miren, vamos a buscar el rango de muchas matrices para ver si con esto... ustedes lo ven completo. Bueno, entonces, lo miro acá. ¿Cuál es la tarea? ¿Sí? Y me tienen que responder ustedes. Así que lo que les voy a pedir es que si alguien responde uno, espere a que, aunque sea el siguiente, lo responda otro compañero. Si
No responde nadie, bueno, digo, porque a veces cuando respondemos rápido no nos damos cuenta que otro por ahí todavía necesita preguntar algo o un tiempo más para pensarlo, ¿sí? Bueno. A ver, la consigna es hallar el rango de la matriz de coeficientes y de la matriz ampliada en todas las matrices. Entonces, yo ahora pregunto, ¿qué rango tiene la matriz de coeficientes ahí? ¿De qué hablo cuando hablo de la matriz de coeficientes? De todo esto. En esa matriz, si tengo que leer rango, tengo que leer el número de renglones no nulos. ¿Qué número de renglones no nulos tiene esa matriz de coeficientes? Dos. Muy bien. A ver, ahora otro. ¿Qué rango tiene la matriz ampliada? Cuando hablo de la matriz ampliada, hablo de paréntesis a paréntesis. A ver, alguien que no haya respondido. Vamos que ya Gastón es el segundo que responde. A ver, en el chat, no, nadie me habla en el chat tampoco. ¿Qué rango tiene esa matriz ampliada? A ver ahí. Dos también, dice ahí. Muy bien. Ahora nos venimos acá. Otra. ¿Qué rango tiene esa matriz de coeficientes? A ver, Julieta. Juli, ¿estás ahí? Ninguna. Muy bien. No sabemos, con esa información que tenemos ahí, no podemos decir el rango. ¿Qué tendríamos que hacer para poder decir el rango? Muy bien, ahí tendríamos que escalonarla. ¿Se animan a escalonarla para que sepamos el rango? No, no se pongan a escalonar ahora. Entonces, no podemos decir, no está escalonada ni la de coeficientes ni la ampliada. Entonces, no podemos hablar de rango. Bueno, vamos a ver. No podemos así como está hablar de rango. Y en esa, ¿qué rango tiene la de coeficientes? A ver, Natalia. Natalia, ¿estás ahí? Antonella. Oh,
Nos dejaron la videoconferencia y se fueron, me parece. Yaco. 3. Muy bien, Yaco. Porque tengo 3 renglones no nulos entre el primer paréntesis y la raya. Muy bien. ¿Y qué rango tengo entonces de paréntesis a paréntesis en la matriz ampliada? Tres también. Muy bien, ahora vamos a ver. Acá. ¿Qué rango tengo en la matriz de coeficientes? ¿Gasto? 2. Muy bien. ¿Qué rango tengo en la matriz ampliada? 3. Muy bien. ¿Son iguales esos rangos? No. Muy bien, el sistema que está asociado a esta matriz ampliada es incompatible. Muy bien. Y en este, a ver ahí, te toca a vos. ¿Qué rango tiene la matriz de coeficientes? ¿Qué rango tiene la matriz ampliada? ¿Y qué compatibilidad tiene el sistema? Dos de coeficientes y 2 ampliadas. Muy bien. Y el sistema es compatible indeterminado. Muy bien. A ver, Juli. Rango para la matriz de coeficientes. 1 la de coeficientes. Muy bien. Rango para la matriz ampliada. 2 la ampliada. Muy bien. Compatibilidad. Determinada. El segundo renglón. Eso se me complica. Bueno, lo vamos a ver. Mira, buenísimo que lo sepamos ahora que se complica. Mira una cosa. Primero, los rangos son distintos. Cuando los rangos son distintos, en la de coeficientes y en la ampliada, es el que tiene una sola palabra. Es incompatible. Ese y el conjunto soluciones vacío es el más fácil de todos. ¿Sí? Así se te graba. Entonces, los rangos son distintos, el sistema es incompatible y el conjunto soluciones vacío. Otra cuestión que podés recordar también es que aparece un renglón de incompatibilidad. ¿Viste? Este es renglón de incompatibilidad. Este nos genera la ecuación 0 igual a 1, que esa ecuación no tiene solución nunca. Por esa razón es incompatible. Ahora hay un poquito más de información. De nada. A ver. ¿Y esto? Le toca, a ver, Natalia, ¿te animás con este? ¿Volviste? Hola, ¿cómo estás?
Decime, ¿qué rango tiene la matriz de coeficientes en esta matriz? Estaba luchando con internet. Ah, ¿sabes qué? No sos la única, ¿eh? Em, 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 hubieron varios comentarios de gente que se ha quedado sin algún pedazo de la clase por alguna desconexión temporal de internet. Sí, es un tema. Lo que pasa que ahora vieron que es un servicio muy utilizado, entonces hay que tener paciencia. Sí, bueno, a ver, estábamos hablando del rango, ¿sí? El rango es el número de renglones no nulos en una matriz que está en su forma escalonada o escalonada reducida. Entonces, si nosotros ahora vemos que tenemos esta matriz, ¿sí? Podemos hablar de la matriz de coeficientes que va del paréntesis hasta la raya, o la matriz ampliada que va de paréntesis a paréntesis, ¿sí? Entonces, cuando lo que estábamos hablando con tus compañeros era encontrar el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz ampliada. ¿Qué rango tenemos en la matriz de coeficientes? Uno, sí, uno. ¿Y qué rango tenemos en la matriz ampliada? ¿Por qué 2? ¿Cuántos renglones no nulos tenemos en la matriz ampliada? En la matriz ampliada, el primer renglón es no nulo y el segundo renglón es totalmente nulo en la ampliada. ¿Por qué 2? Es 1 también, muy bien. Ahora, esto quiere decir que el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada. Cuando los rangos son iguales, el teorema de Roger-Frobenius, ¿qué nos dice acerca de la compatibilidad del sistema? Es compatible. Muy bien. Ese sistema, el sistema que podemos rearmar con estos numeritos, es un sistema compatible. Muy bien. Antonella, ¿tenés internet? Me parece que Antonella está complicada por más tiempo que Natalia con el tema del internet. Y Jaco, con este, ¿qué hacemos? Rango y análisis. 3 y 3. Muy bien. Sí, señor. 3 y 3. Análisis. Ah, bueno. 3 y 3. Por empezar, los rangos son iguales. Entonces, incompatible no es. Es compatible. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta de base si estamos empezando con el teorema de Roger-Frobenius. Entonces, 3 y 3 hay compatibilidad. Si hubiera sido, a ver, con esto, ahí.
¿1 y 1? Ah, sí, nos explicó Natalia. No sos la única, ¿eh? Está con un tema de internet. Entonces, 1 y 1, compatible. 1 y 2, incompatible. 2 y 2, compatible. 2 y 3, incompatible. 3 y 3, compatible. Ni idea. 2 y 2, compatible. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer... a ver, esperen. Miren, eso no entiendo bien. Bueno, esperen, vamos a volver acá. Le vamos a agregar entonces, si ustedes... a ver, miren. Acá tenemos rango 2, ¿sí? Igual al rango 2 para coeficientes y ampliadas sería 2 y 2, pero tenemos un número distinto de columnas. Tenemos 3 columnas. Entonces, ahí es compatible indeterminado. ¿Sí? En este tenemos rango 3, en las dos, 3 y 3, entonces hay compatibilidad, y el número de columnas es igual, son 3 columnas. Entonces este es compatible determinado. Este es incompatible. Tenemos rango 2, 2 y 2, ¿sí? Hay compatibilidad, pero es distinto que el número de columnas. El número de columnas en realidad es el mismo que el número de variables o incógnitas. Entonces son 3, es un número distinto, y de esa manera ay, qué bueno. Menos mal porque no tenía otra forma distinta de decir la que se me ocurra en este momento. Entonces, este es compatible determinado o indeterminado. Muy bien. Este, compatible determinado o indeterminado. Muy bien, sí. Este. Exacto. Muy bien. Entonces ahora sí se ha comprendido. A ver. Vamos a... Bueno, ¿saben que con esto hemos repasado todo lo que hacía a la segunda mitad de la lectura de esta semana? ¿Sí?
No, porque arranca con funciones. Así que ahora nos tendríamos que abocar a arrancar con funciones. Casi todo. Tengo que con esto salir de pantalla. Vamos a buscar el material de ustedes. ¿Cuándo es el parcial? Está acá. A ver, esperen. Geología. Primer parcial, 8 de octubre. Y entra hasta lo que vemos esta semana. ¿Por qué? Teórico y práctico. Porque después viene la semana del estudiante, que no tenemos contenidos nuevos y que podemos aprovechar para ponernos al día con todas las tareas y repasar y estudiar con tiempo para llegar bien estudiadas y estudiados al primer parcial. Y lo que vemos la semana siguiente a la semana del estudiante, que es de la página 108 a 134, ahí ya eso no entra en el primer parcial. Bien, fecha de primer parcial, ya está respondido. A ver, ¿qué les iba a decir? Iba a buscar el material. Yo les quiero recordar que ahora que empieza funciones, vamos a tener otra tabla más. Y nos tenemos que guiar por las dos tablas, no solamente por una. Entonces, en estos videos ustedes tienen cursadas completas y tienen ejercicios teóricos y, tienen teoría y tienen ejercicios prácticos. De manera que pueden ver ejemplos. En realidad, lo único que tiene es otra forma, ¿sí? No tiene el dinamismo que tienen las clases ahora. Pero los temas ahí, si les gusta sentarse a oír hablar un profesor decir lo que sabe, les van a gustar los videos. Entonces, ahora tenemos una tabla, ¿sí? Que esta tabla es para la gráfica de funciones, porque resulta que me da la impresión de que ustedes se enteran, después de que rinden, ¿qué esperábamos que ustedes hagan en una gráfica? Entonces, que tengan en cuenta las unidades, que tengan en cuenta la precisión del trazado, que tengan etiquetados los ejes, que tengan título, ¿sí? O sea, ¿a quién estoy graficando? Estoy graficando determinada función. Bueno, ¿qué funciones? Que aparezca. ¿Qué tipo de gráfica? ¿Sí? Porque hay veces que cuando ustedes hacen una gráfica, queda muy lejos de los valores que toma la función. Entonces ahí está habiendo una distorsión entre la gráfica, por ahí grafican una parábola y era y no era una parábola, era una exponencial, por decir algo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tipo? O sea, el parámetro de gráfico, ¿sí? La formita. Orden y atractivo, ¿sí? Hay veces que cuesta mucho entender lo que hacen, entonces, bueno, que lo hagan prolijo, que lo hagan. Y, bueno, pueden confeccionar tablas, ¿sí? Las tablas a veces ayudan a saber algunos puntitos por donde va la función y poder graficarla con más detalle, ¿sí?
Bueno, como en todas las unidades, tenemos al principio, o en casi todas, un mapa conceptual. La idea del mapa es que ustedes puedan tener un recorrido aproximado de lo que vamos a hacer. Seguramente cuando ven por primera vez el mapa, la idea, ¿sí?, no es tan detallada. Y una vez que vemos la unidad, si pueden volver al mapa, le van a poder agregar o entender conexiones, agregar contenido, ¿sí? Ustedes podrían crear su propio mapa para estudiar, ¿sí? Y bueno, porque es una técnica de estudio y realmente da buenos resultados. Por ejemplo, acá lo que nos plantea es que el concepto central es el de función, algunos tipos de funciones que vamos a ver, ¿sí? Y que las funciones tienen variables, que tienen una variable dependiente, una variable independiente. En lo que ustedes estudian, esas variables son números reales. A una la simbolizamos de esta manera y a otra la simbolizamos de esta manera, ¿sí? Entonces esto es un poco pensando en la primera aproximación a funciones. En realidad, del tema funciones, nosotros vamos a ver bastantes cuestiones, ¿sí? ¿Qué ocurre? Vamos a hacer un estudio detallado de las funciones. Previo al concepto de límite, hay muchos conceptos que vamos a ir conociendo que, teniendo la noción de límite, se vuelven a definir, ¿sí? O se enseña alguna técnica o algún teorema que nos habla de cómo encontrar esa característica de la función utilizando derivadas, ¿sí? Pero nosotras y nosotros todavía no lo vamos a ver de esa manera. Entonces, ¿qué le vamos a estudiar a una función? El dominio, el codominio, la imagen, el crecimiento, la concavidad, las asíntotas, la biyectividad, los extremos, su gráfico, su conjunto de ceros, positividad y negatividad, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Para saber si es función, vamos a hacer la prueba de la recta vertical, por ejemplo, ¿sí? Y en operaciones no nos vamos a explayar mucho. Vamos a ver solamente la función inversa, ¿sí? Entonces, así empezamos con funciones. Nosotros, a principio de año, habíamos hablado de las operaciones entre conjuntos, ¿sí? Cuando hablamos de operaciones entre conjuntos, una de las operaciones era el producto cartesiano. El producto cartesiano, ¿sí?, lo que hace es tomar un elemento de un conjunto y relacionarlo en un par ordenado con otro elemento del segundo conjunto. Pero hace esto con todos los elementos del primer conjunto y con todos los elementos del segundo conjunto. De manera que en ese producto cartesiano, que en nuestro caso es R por R, se generan relaciones, ¿sí? El producto cartesiano de por sí es una relación, en donde está relacionado todo con todo. Pero hay una forma particular de relaciones que se llaman funciones, que relacionan a cada elemento de un conjunto de partida y tienen que estar todos relacionados con uno y solamente uno del conjunto de llegada. De manera que todos los elementos del conjunto de partida están relacionados y puede que haya alguno no relacionado del conjunto de llegada, ¿sí? Por esa razón, en el conjunto de llegada diferenciamos los que pertenecen al conjunto con
los que están relacionados con algún elemento del conjunto de partida. Y estos que están relacionados se llaman elementos del conjunto imagen. Es decir, que la imagen puede ser todo el conjunto de llegada o puede ser un conjunto con menos elementos que el conjunto de llegada. Entonces, acá lo que estamos viendo es el producto cartesiano. Este elemento 2 está relacionado con todos los de B. Este elemento 5 de A está relacionado con todos los de B. Este elemento 7 de A está relacionado con todos los de B. ¿Sí? Esto es un producto cartesiano. R por R genera R2, el plano. ¿Sí? Todos los números reales están relacionados con todos los números reales. Con cada número real en A y con cada número real como primera componente y cada número real como segunda componente, formamos todos los puntos del plano. Los puntos los indicamos con pares ordenados. Por ejemplo, acá, el número 1 es la mitad del número 2 y no es la mitad de otro número. Entonces, el número 1 está relacionado con un único elemento del conjunto de llegada. El número 2 es la mitad del número 4 y no es la mitad de otro número. ¿Sí? Es solamente la mitad del número 4. Así con el número 3, el número 4 y el número 5. Entonces, la relación es la mitad de es una función. ¿Por qué? Porque me relaciona a cada número real con su doble, digamos. ¿Sí? Y todos tienen doble, porque si yo al 0 lo multiplico por 2, 0. Si al 1 lo multiplico por 2, 2. Si al menos 1 lo multiplico por 2, menos 2. Todos tienen su doble. Entonces, siempre es posible a un número encontrarle su doble. Es decir que es función, no solamente para estos 5 elementos que están en este dominio, sino que podríamos tener por dominio todos los reales. ¿Qué pasa? En esta, ¿sí? El elemento A está relacionado con 2 elementos del conjunto B. Entonces, lo que estamos viendo acá es que no hay una única imagen para A. Entonces, la del inciso C no es función. Otra cosa que puede pasar es que algún elemento no esté relacionado. Por ejemplo, ahí, aunque no se ve bien, hay un elemento que no está relacionado con ninguno. Entonces, para ese no existe imagen. Entonces, no hay función. Bien. ¿Existe un único? Es lo que simbolizamos de esta manera, con estos 2 símbolos. Ustedes ya han utilizado la letra E al revés, ¿sí? El existe ya lo han utilizado. Lo que aparece con funciones es esto de que existe un único. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo relaciono, o sea, tengo que relacionar a todos los elementos de A, pero no los puedo relacionar más que con uno. ¿Sí? Entonces, eso lo decimos con estos símbolos. Tengo que relacionar todos los elementos de A, pero los tengo que relacionar con un único y en B. ¿Sí? Y ahí ya nos vamos a la definición de función. ¿Preguntas? No, bueno. Bueno. Miren, por ejemplo, ahí está formado el producto cartesiano A por B. ¿Qué característica tiene? ¿Qué lo define? Que la primera componente del par
es un elemento del primer conjunto, la segunda componente del par es un elemento del segundo conjunto. Ahora, si nosotros consideramos el producto cartesiano completo, no, a ver, ¿cómo les podría decir? No es función. ¿Por qué? Porque relaciono a todos los de A, pero con todos los de B. Y tengo que relacionar a todos los de A con uno solo por elemento de A, por uno solo de B. Entonces, por ejemplo, si al menos 1 lo relaciono solamente con el menos 2, al 2 lo relaciono solamente con el 4, y al menos 3 lo relaciono solamente con el menos 6, entonces ahí sí es función. ¿Por qué? Porque en el conjunto A, al conjunto A pertenecen los elementos menos 1, 2 y menos 3. Los 3 elementos de A están relacionados. ¿Con quién? Con un único de B. Entonces, ahí vimos cómo, utilizando 3 pares de un producto cartesiano, obtuvimos una función. Ahora, en un diagrama de Venn, lo que podemos hacer es representar a una función, pero si la función es discreta, es decir, que tiene una, puedo enumerar sus elementos, ¿sí? Y a su vez es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque entonces no voy a poder escribir infinitos números ahí adentro. Tampoco voy a poder escribir muchos, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que vemos es que relacionamos al menos 1 con el menos 2 por la función f, ¿sí? Al 2 con el menos 4 por la función f. Al menos 3 con el menos 6 por la función f. El dominio de A, menos 1, 2, menos 3. El conjunto llegada, B, que tiene por elementos menos 2, menos 4, menos 6. A su vez, la imagen en esa función es menos 2, menos 4 y menos 6, ¿sí? En esta coinciden el conjunto de llegada con la imagen, que pueden no coincidir. Otra forma de resolver es con tabla, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hacemos la tabla de una función, una tabla de datos, ¿sí? Lo que hacemos es en la primera columna ubicar las variables independientes. Entonces, decimos, bueno, cuando x es igual a menos 1, y en una columna, en una segunda columna, la variable dependiente. La función toma el valor menos 2. F en 2 toma el valor 4, f en menos 3 toma el valor menos 6. Las tablas ustedes frecuentemente las utilizan para graficar. Ahora, ¿qué ocurre si tengo que hablar del dominio de esta función? 2/3 por x a la quinta. A ver qué se les ocurre. Yo lo que digo frecuentemente es que para poder hablar del dominio tengo que pensar con qué números reales puedo hacer la cuenta. ¿Sí? Entonces, cuando x es un número real, siempre lo voy a poder elevar a la 5. No digo que siempre sea fácil encontrar la potencia quinta de un número, pero elevarlo a la 5 sí lo voy a poder hacer, porque puedo multiplicar el número por sí mismo, por sí mismo, por sí mismo, por sí mismo. ¿Sí? Bueno, y lo voy a poder multiplicar por 2/3. Entonces, ahí no hay ningún número con el que tenga problemas. Por esa razón decimos que el dominio de la función son los reales, ¿sí? Ahora, en la función y igual a e a la x pasa algo parecido, ¿sí? Entonces, si bien
las formas de encontrar las potencias, por ejemplo, cuando x es un número irracional, es utilizando el concepto de límite y nosotras y nosotros no lo vamos a resolver así ahora, siempre, sea cual sea el número, es posible encontrar la potencia, ¿sí? No hay ningún número con el que no pueda hacer la cuenta. Entonces, para e a la x, ahí de nuevo tenemos dominios reales. Pero, ¿qué pasa si la función es y igual al logaritmo de x? ¿Cómo hago para encontrar el dominio? Bueno, ahí la función logaritmo no se encuentra para todo número, se encuentra solamente para los números positivos. De esta manera, entonces, el dominio van a ser los reales positivos. ¿Por qué? Y porque x no puede ser 0, no puede ser negativa, ¿sí? De esta manera, entonces, el logaritmo de x es una función que no tiene por dominio todos los reales. ¿De qué nos estamos valiendo ahora para saber el dominio? ¿De un conjunto definido por extensión? No, nos estamos valiendo de con qué x podemos hacer la cuenta. Hay una diferencia entre la forma de evaluar el dominio cuando teníamos el conjunto A y el conjunto B entre llaves y cuando tenemos ahora la función definida por su ecuación. También es distinto cómo visualizamos el dominio cuando teníamos la función en diagramas de Venn, y también es distinto cómo visualizamos el dominio cuando hicimos la tabla, ¿sí? ¿Por qué? El dominio, ¿dónde lo vamos a ver en una tabla? En la primera columna. Pero si tenemos la ecuación, el dominio lo vamos a evaluar de otra manera distinta, ¿sí? A ver, ahora, para ver por dónde van ustedes, porque yo hablo y hablo y hablo, pero ni idea por dónde van ustedes. ¿Qué dominio tiene esta función? ¿No sería de menos infinito a menos 1 abierto, unión 1 a más infinito abierto? ¿O estoy A ver, espera, porque yo diría de menos infinito a menos 1, unión de menos 1 a 1, unión de 1 a más infinito. Pero decime vos en qué, ahí dice todos los reales menos el menos 1 y el 1. ¿Y en qué se fundamentan para responder así? que el denominador no puede ser 0? Muy bien. Entonces decimos que x a la 2 menos 1 tiene que ser distinto de 0. No tenemos propiedades para hacer cuentas con distinto. Entonces decimos cuando x a la 2 menos 1 es igual a 0. Entonces esto es cuando x a la 2 sea igual a 1, cuando valor absoluto de x sea igual a 1, entonces cuando x sea igual a menos 1 o x sea igual a 1. A ver, esperen, porque ahí te está pasando lo mismo que a Gaston, Natalia. Pará. Mira. A ver. ¿Hay esa línea punteada? ¿De dónde salió? ¿Ven ahí ustedes una línea punteada? Ahí se fue. A ver, ¿cómo era esto? Me había olvidado. Nosotros tenemos que pensar que x a la 2 menos 1 tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Ahora,
no tenemos propiedades para resolver con distinto. No podríamos justificar nada resolviendo por distinto, ¿sí? Entonces decimos, vamos al complemento y nos preguntamos, ¿cuándo x a la 2 menos 1 es igual a 0? Entonces, de esta manera, vamos a tener que resolver esta ecuación. Entonces voy a decir que x a la 2 tiene que ser igual a 1, ¿sí? Sume uno de los dos lados. Y ahora lo que tengo que hacer es raíz de x a la 2 igual a raíz de 1 y valor absoluto de x igual a 1. Entonces, porque raíz de x a la 2 es igual a valor absoluto de x, entonces x igual a menos 1 o x igual a 1. Pero ¿qué pasa? Esto, ¿sí? Me soluciona para el igual. Pero yo quería resolver para el distinto. Entonces, el complemento, ¿sí? Lo que resuelve para el distinto, son, como decía Ain, los reales menos el menos 1 y el 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dos numeritos sabemos que lo hacen igual a 0. Entonces, todos los otros lo hacen distinto de 0. ¿Ahora quedó más claro? Sí. Buenísimo. Hay algo que sirve mucho para graficar, que es saber que todos los puntos de una función son de la forma xy, pero ese y es f de x. Entonces, son de la forma x f de x. ¿Por qué? Porque a veces decimos, pero nos dan el valor de la variable dependiente. ¿Y qué hago con eso? Y despejo el de la independiente. O viceversa, me dan el de la independiente y despejo el de la dependiente. ¿Sí? La cuestión es que conociendo x o conociendo f de x y teniendo la ecuación, podemos hallar el otro. Y de esa manera completar información, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que f en 2 es igual a 4, y ahí tengo un punto de la función. Esta función tiene gráfico de puntos, es una función discreta. No son las que más vamos a ver, ¿sí? Nosotros vamos a ver las que están graficadas de esa manera, que tienen un gráfico continuo, ¿sí? Por ejemplo, esta función que está acá se llama función definida por partes. ¿Qué característica tiene la función definida por partes? Que me define un pedazo de recta, como es la constante y igual a menos 1,
para algunos X del dominio, como pueden ser los X negativos, y otro pedazo de recta para otro intervalo u otro pedazo de dominio, como pueden ser los reales positivos. No es solamente que podemos dividir en reales positivos y negativos al dominio, ¿sí? Hay otras que con una sola ecuación hablamos para todo el dominio, ¿sí? Acá tenemos las polinómicas. Esta creo que es raíz de valor absoluto de X. Esta no la vemos. Esta es también una polinómica. Esta la podemos ver como definida por partes, un pedazo de una parábola y otro pedazo de otra parábola. Entonces ahí tendríamos una ecuación para los x que pertenecen a menos infinito 1, ¿sí? O para los x menores que 1. Y otra ecuación para los x mayores que 1. Acá tenemos una homográfica, ¿sí? Es la primera en la que tenemos asíntotas. Las asíntotas se definen a partir del límite, pero nosotros lo vamos a ver de una manera intuitiva. La función tiene esta rama y esta otra rama. Y esta es la función exponencial. Y acá tenemos otra polinómica, ¿sí? Entonces, de esta manera, tenemos distintas gráficas posibles, ¿sí? ¿Qué dibujito se espera para distintas funciones? Tenemos que tener muy presente entonces que cuando hablamos de las coordenadas de un punto, estamos evaluando la ecuación, ¿sí? La función en un X y obteniendo un Y, y estamos teniendo un punto de la gráfica, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué se acuerdan del conjunto de ceros, del de positividad y del de negatividad? Este es de funciones. Después agrego, me olvidé, hay información, después lo agrego. A ver, chat. Bueno, a ver, me parece que pregunté algo muy difícil. Vamos a jugar algo para ver si le damos un poquito de energía a la clase. Ese es distinto. Este es de los anteriores.
Muy bien ahí. Ahí va queriendo, ¿eh? La forma gráfica va queriendo.
Bueno, acá tenemos la tabla de una función, ¿sí? En esta tabla tenemos x igual a 1, 1, 2, menos 3, y igual a 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿por qué dijeron que esa tabla es de una función? A ver, explíquenme. Tenemos que relacionar a todos. Acá tenemos un dominio que es el 1, 2, menos 3, ¿sí? Todos los de este lado están relacionados con algún i. Ahora, ¿todos están relacionados con un único i? Porque yo ahí veo al 1 relacionado con el 1 y con el 2. Entonces, para el 1 no existe una única imagen. Entonces, ¿es la tabla de una función? No. No, Gastón. Muy bien. Entonces, ahora, de nuevo, nos afirman que esa es la tabla de una función. Todos los x, 1, 2, 3 y 4, están relacionados con un único i en b. El 1 con el 1, solito. El 2 está relacionado con el 1, no está relacionado con otro. El 3 está relacionado con el 2, no está relacionado con otro. El 4 está relacionado con el 3, no está relacionado con el otro. Entonces, miren lo que ocurre acá. En la columna de i, ¿sí? Tenemos dos renglones, y estos dos renglones lo que hacen es, a ver, ¿cómo les podría decir? No generan inconveniente en cuanto a función. ¿Por qué? Porque el 1 del conjunto de partida está relacionado solamente con el 1. Y lo importante es que el del conjunto de partida esté relacionado con un único. El 2 también está relacionado con un único, no importa que sea el mismo con el que está relacionado el 1. Lo que importa es que el 2 no está relacionado con otro. ¿Sí? Entonces, por esa razón, esta sí es función y... A ver, ¿cómo seguimos? Dice que la gráfica es de una función, pues toda recta horizontal intersecta a una sola vez a la gráfica. Nadie lo marcó, o sea que en ese no hubo duda. La gráfica es de una función, pues toda recta vertical intersecta una sola vez a la gráfica. Muy bien. El conjunto de ceros de f tiene a A, pues es raíz la intersección de la gráfica con el eje Y. Muy bien, nadie la marcó. Y el conjunto de ceros de f tiene a B, pues es raíz la intersección la gráfica con el eje X. Muy bien, también. Habían dos verdaderas en este. Ahora, los X, ahí tenemos una gráfica distinta. Esa gráfica es una gráfica que, por ejemplo, a diferencia de la otra, tiene concavidad. ¿Sí? Tenemos 3 raíces en vez de una sola raíz. Es distinto. Dice, los X relacionados con gráfica debajo del eje X
son los X del conjunto de negatividad. Y esto es verdadero. Y después dice, un intervalo del conjunto de negatividad es -4 menos 2. Por esa misma razón, porque el gráfico está por debajo. La cuestión es que este gráfico, ¿sí? Ese intervalo no es el único que es un intervalo de negatividad, ¿sí? El -4 menos 2 es un intervalo de negatividad, pero el intervalo que va de -1 a más infinito también es intervalo de negatividad. Después dice que un intervalo del conjunto de negatividad es el -2 menos 1. El intervalo -2 menos 1 tiene gráfico por arriba del eje X. Entonces sería un intervalo de positividad, no de negatividad. Bueno, pero nadie respondió mal, así que ese ya lo saben. A ver. Los X negativos del dominio de F son elementos del conjunto de positividad de la función. Vieron que esa función que estamos viendo tiene dominio real. La cuestión es que en ese dominio real, ¿sí?, hay un conjunto de positividad y un conjunto de negatividad. La gráfica está por arriba en el eje, en los valores negativos de X, ¿sí? Cuando estamos en los valores negativos de X, la gráfica está por arriba. Entonces, el conjunto de positividad no tiene nada que ver con si X es negativa o positiva, ¿sí? No, si vas a hacer así, no. No tiene nada que ver con si X es negativa, porque ahí X es negativa y sin embargo, el conjunto, esos X negativos son parte del conjunto de positividad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es positivo en esos X? F de X, ¿sí? La imagen de la función es positiva. Entonces, aunque los X son negativos, esos X negativos pertenecen al conjunto de positividad. Los X positivos del dominio de F son elementos del conjunto de negatividad de la función. A ver, ahora, de nuevo, que X sea positivo no tiene nada que ver con que pertenezca al conjunto de positividad. ¿Por qué? Porque en estos X positivos tenemos gráfica por debajo de la función, por debajo del eje X. Entonces, estos X pertenecen al conjunto de negatividad, no pertenecen al conjunto de positividad, ¿sí? Entonces es como un poco contradictorio. Lo que ocurre es que estos X positivos generan imágenes negativas, entonces pertenecen al conjunto de negatividad, no por ser los X negativos, sino por ser sus imágenes negativas, ¿sí? Ahora tenemos una función. En esta función tenemos de nuevo una sola raíz, como en la lineal, pero podemos hablar de concavidad, podemos hablar de crecimiento, porque en la lineal no podemos hablar de concavidad. Entonces, sí podemos hablar de crecimiento y de crecimiento. Pero ahora lo que vamos a ver es una cuestión de esto de la relación que hay entre las coordenadas de un punto y la ecuación de la función.
Entonces, por ejemplo, en ese gráfico nos dice que la función es menos 7 cuartos del logaritmo en base 5 de x más 3. Entonces, lo que nos pregunta es si el punto menos 2, 0 pertenece a la gráfica. Lo que tengo que hacer es agarrar esa ecuación, hacer la cuenta cuando x es igual a 0, cuando x es igual a menos 2, y a partir de esa cuestión, que es menos 7 cuartos por logaritmo en base 5 de menos 2 más 3, entonces hacemos menos 7 cuartos por logaritmo en base 5 de 1, es igual a menos 7 cuartos por 0, igual a 0. Entonces ahí sí podemos decir que cuando x es igual a menos 2, y es igual a 0, y que el punto menos 2, 0 pertenece a la función. También podemos pensar que si el menos 2, 0 es un punto de la función con x igual a menos 2 y con otro y distinto de 0, no voy a generar un punto de la función, ¿sí? Entonces, cuando me pregunta por el menos 2, 1, si ya vi que el punto de la función es el menos 2, 0, el menos 2, 1 no puede ser punto de la función. ¿Por qué? Porque estaría en recta vertical con el menos 2, 0. ¿Sí? Y las coordenadas del punto A las encuentro evaluando a la variable independiente en 0, a x igual a 0, reemplazo por 0 en su ecuación y obtengo que es ese número. Es un número ese, menos 7 cuartos por logaritmo en base 5 de 3. Muy bien, esas son las coordenadas de A. Y dice las coordenadas de A son 0 menos 2, no. Por la misma razón, para un mismo x no puedo tener dos imágenes distintas. Y ahora este que trae mucha confusión, que dice marcar la incorrecta. Primero nos vamos a situar en el análisis, ¿sí? Miren, si nosotros nos encontramos con esta gráfica y la intersectamos con una recta horizontal, se intersecta con dos puntos, entonces decimos que no es inyectiva. Cuando la intersecto con la recta vertical, se intersecta en un único punto, y esto para todas las rectas verticales. Entonces decimos que es función. En esta pasa al revés. Con la recta horizontal la intersecto una vez, pero con la recta vertical la intersecto dos veces. Entonces, esta naranja no es función. Esta roja es función, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El enunciado me dice marcar la incorrecta. Entonces, en función de esto que vimos, y este enunciado dice, la gráfica roja no es función, pues la recta horizontal y igual a 3 la intersecta dos veces. Esto no es verdadero. ¿Sí? Porque yo con recta horizontal no puedo decir si es función o no es función. Entonces, es incorrecta y la tengo que marcar. Esto me dice que la gráfica naranja no es función, pues la recta vertical la intersecta dos veces. Y esto es verdadero. Como tengo que marcar la incorrecta, este no lo tenía que marcar. Y a ver, nos queda este otro. Y es el último. Y es con el mismo gráfico, ¿sí? Entonces es con el análisis que ya hicimos. Dice, la gráfica roja es de función, pues las rectas verticales como x igual a menos 4 la intersectan una sola vez. Esto es verdadero. Como tengo que marcar la incorrecta, este no hay que marcarlo. La gráfica naranja es de una función, pues las rectas horizontales como y igual a menos 2 la intersectan en una sola vez. No puedo con rectas horizontales decir si es función o no es función. Entonces, esto no es verdadero y esto era lo que había que marcar. ¿Por qué? Porque es lo incorrecto y a lo incorrecto hay que marcarlo. Bueno, gente, con esto vamos cerrando. ¿Quedó claro entonces? A ver, la semana que viene es la semana del estudiante. En todos los horarios de clase van a tener consulta, ¿sí?
La cuestión es que ustedes tienen que tener en cuenta que no vamos a ver tema nuevo, ¿sí? Como ustedes vieron, no hay lecturas para esa semana. Entonces, vamos a venir, si hay consultas, seguimos en clase, si no hay consultas, no seguimos en clase, ¿sí? Son solamente consultas, no avanzamos en otros temas. ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. ¿No? Bueno. No hay preguntas de Julieta, no hay preguntas de Jaco. Bueno. Bueno. Ah, bueno. Bueno, me quedo tranquila entonces. Porque si no, viste que ahí nomás voy y la corrijo. Porque así como se confunden ustedes, también me confundo yo y más de una vez termino corrigiendo. A veces me enojo. Yo les estaba contando que me enojo cuando me equivoco yo. Y lo que veo es que cuando juego juegos hechos por otras personas, me pasa lo mismo, me encuentro con errores o cosas así. Entonces digo, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero en realidad, lo que sé que, o sea, no sé, a mí me enoja. Me gustaría que no hayan errores. Me encantaría que no hayan errores. Y bueno, pero cuando ustedes encuentran alguno, yo voy y lo corrijo lo más rápido que puedo. A ver, ahí dice, profe, una consulta. En las que hay más de una respuesta correcta, ¿hay que marcar todas las correctas porque para que te lo tome bien? Porque siempre me lo toma como incorrecto cuando elijo una sola de las respuestas correctas. Sí, Ain, ¿por qué? Porque hay un tipo de respuesta que te permite seleccionar una sola. Vos ahí te vas a dar cuenta que si querés marcar más de una, se te mueve el marcador, digamos, ¿sí? Entonces ahí vos sabés que esa es de una sola respuesta. Pero si te permite marcar más de una, y hay más de una, todas las que sean correctas tienen que estar marcadas. Sí, todas, absolutamente todas. No acepta respuestas parciales, digamos. Si son 3 las que correctas, tienen que estar marcadas las 3. De nada, ahí. Bueno, gente, veo que no hay más preguntas. Nos estamos comunicando. Nos vemos, Jaco. Chao. Chao, Gasto.